Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV, en este principio de semana que pues es el primer día hábil de agosto, y debo decirle a usted que el mes y el siguiente traen tres fechas fatídicas de las cuales posiblemente ahorita comentemos. Lo primero que debo decirle a ustedes es que hoy por la mañana, temprano, antes de las 8:30 de la mañana, Banco de México dio a conocer su documento mensual, que es una encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Debe aclararse que este documento no es la posición de Banco de México o de la Junta de Gobierno de Banco de México. Es, repito, una encuesta que el Banco Central levanta entre un grupo de más de 30 empresas que se dedican a la consultoría económica o a elaborar prospectiva o a trabajar en el análisis o simular comportamientos en algunas variables económicas del país, por supuesto. La variable más importante de todas las que trae este documento, esta encuesta, hay una que destaca, evidentemente, que es la que tiene que ver con el crecimiento de la economía o del Producto Interno Bruto. Hemos visto cómo mes a mes las expectativas que se elaboran o son elaboradas por estos centros de estudio y análisis van bajando de manera sistemática. Este mes no fue la excepción y el pronóstico de la variación del PIB que traen los especialistas en economía del sector privado para este año es 2.55. Dice uno, bueno, pues es casi la misma que traían hace un mes, que era 2.6. Sí, lo que pasa es que estas 5 centésimas lo que dejan ver es un reconocimiento de una realidad o de lo que piensan estos analistas que va a ser el comportamiento de esta variable, y la tendencia es franca a la baja. Poquito dirá usted, pero a la baja. Pero lo preocupante más que este 2.55, son los pronósticos que trae para 2016, que es 3.19, una centésima menos que hace un mes. Permanece la misma para el 2017, 3.66, pero luego dice, promedio próximos 10 años, del 2006 al 2025, piensan que la economía crecerá 3.62. Esto evidentemente es un balde de agua fría para los pronósticos optimistas, sin fundamento alguno en la mayor parte de los casos, elaboró este gobierno a su entrada o cuando inició su encargo. Al margen de si el pronóstico para los próximos 10 años se ajustará o estará muy cerca de la realidad que vivamos, el hecho es que para el 2015 hay una tendencia pequeña a la baja, como dije, y para el 2016 también, mucho menor, una centésima, prácticamente permanece igual. Esta es la primer fecha que no la llamo fatídica, pues es una encuesta, no representa la opinión del Banco de México, pero las otras fechas que sí considero fatídicas, o al menos que tienen una responsabilidad o le asignan una responsabilidad al gobierno federal, es las siguientes. La primera sería este 20 de agosto, jueves 20 de agosto, cuando el INEGI dará a conocer el documento correspondiente al comportamiento del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año en curso. ¿Por qué es importante este documento? Porque ya con 2 trimestres acumulados, de enero a junio, o el primer semestre, si gusta usted, ya las casas especializadas en prospectiva económica tendrían más elementos y más objetivos estos elementos, menos alejados de la realidad, porque contarían con datos ya duros proporcionados por el INEGI para la primera mitad del año. ¿Cuáles serán las perspectivas que se elaborarán una vez que este documento del INEGI se dé a conocer este jueves 20 de agosto? Imagine usted que el crecimiento para el año ratifique esto que está planteando la encuesta de Banco de México, 2.55.
¿Quién esperaría que la economía creciera en este segundo trimestre o hubiera crecido 3.5, 4? Pues yo creo que ni los funcionarios más optimistas en Hacienda esperan un vuelco de ese tamaño. De tal manera pues que a partir del 20 de agosto tendrían que empezarse a afinar ya con datos más precisos de otro documento que le hablaré enseguida, que se llama Criterios Generales de Política Económica, que más que un documento es un conjunto de varios documentos, pero donde destaca uno en especial que le hablaré después de la segunda fecha fatídica. Esta segunda fecha es el informe, el día del informe. Seguramente si usted tiene más de 35 o 40 años recordará aquellas fiestas faraónicas para honrar al poderoso en turno que era el día del informe. Hace 50 años, 40, 45 años, se acostumbraba que después de leer un informe larguísimo, el presidente de la República se trasladara a Palacio Nacional, donde se celebraba el conocido y hoy por fortuna desterrado besamanos. Y ahí el presidente solemne se ponía con la banda presidencial y una cola que empezaba en el salón de recepciones de Palacio Nacional y terminaba a la altura de allá de Portlalpan, en la zona de hospitales. Ese era el México de aquellos años, faraónicas las ceremonias. A partir de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional deja de ser la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, a partir de ahí las cosas cambiaron, pero no mucho. ¿Qué hicimos? Cancelamos ese día del presidente más que día del informe y se pretendió sustituir esa ceremonia con un acto paralelo que era una ceremonia de autoelogio, donde un grupo de invitados muy especiales y seleccionados aplaudían a rabiar al presidente de la República. Para no contravenir quizá la cuestión legal, se decía que ese no era un informe, sino era un mensaje. Al grado tal que hoy prácticamente nadie se acuerda del 1 de septiembre como día del informe y sí, todo el mundo está esperando ser invitado para ir al mensaje del presidente de la República. ¿Qué irá a decir el presidente de la República ahí? Hablará de los pronósticos fallidos que hoy cayeron hechos pedazos para los 3 años incluso, que las condiciones de la economía no permiten ni siquiera de lejos esperar crecimientos del 5% en la segunda mitad del sexenio. Ya veremos pues qué dice el presidente. Y llegamos a la tercera fecha fatídica, el 8 de septiembre. La ley, la Constitución, y está más detallado en la ley reglamentaria del artículo 74, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obliga al Ejecutivo Federal a entregar al Congreso lo que se llama paquete económico, donde viene una iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo y un documento que es el central, la base de todas las proyecciones que se hacen, que se llama Criterios Generales de Política Económica. En este caso va a ser para el año 2016. Y la hoja que todo el mundo busca en ese documento de entrada es prácticamente la última, donde vienen las variables económicas principales y el pronóstico que la Secretaría de Hacienda ha elaborado acerca de su comportamiento. Y aquí hay varias o algunas de ellas que vale la pena comentar. ¿Cuál será el pronóstico de la Secretaría de Hacienda para el año 2016? ¿Tomará en cuenta la realidad ya observada en el primer semestre? Obligadamente tendría que hacerlo. Ya para el 8 de septiembre, quizá ellos tengan ya cifras definitivas para el último de agosto, es decir, ya tendrían 2 meses más, que serían 8 meses del año, de tal manera que se esperaría una proyección realista, no optimista, ilusoria prácticamente como ha sido en años anteriores. Pero eso también va a impactar, una vez que se plantee esa cifra del crecimiento esperado, número de empleos a generar, paridad peso-dólar, precio de la mezcla mexicana del barril de petróleo
inflación, que al final de cuentas pues, ese es un simple pronóstico que a lo más reflejará quizá un deseo, no sabemos con esta incertidumbre económica cuál sería, pero es un buen conjunto de variables que inmediatamente los analistas despedazarán. En algunos casos dirán es adecuado, es objetivo, es mesurado ese conjunto de pronósticos, y en otros dirán está totalmente fuera de la realidad. Pues esas son las tres fechas fatídicas que veremos o a las cuales llegaremos, espero que todos en santa paz y gozando de cabal salud, como decían antes. Es el 20 de agosto, el 1 de septiembre y el 8 de septiembre. A partir de ahí, prácticamente la actividad parlamentaria se va a centrar en analizar ese paquete económico. No tengo yo elemento alguno para decir que los diputados se batirán cual aguiluchos heroicos para modificar algunas cosas. No veo posibilidad alguna. Quizá la oposición, como han amenazado, en este caso los integrantes de Morena, que hasta intentarían tomar tribuna, etcétera. Veremos seguramente los días de las discusiones, algunos actos fársicos propios más de ópera bufa que de un comportamiento civilizado en el Congreso de la Unión. ¿Cuál sería la petición mínima que yo de manera modesta y respetuosa haría en relación con estos dos documentos, el segundo y el tercero, el mensaje y el paquete económico? Mesura, realismo y hablar con la verdad. Este triunfalismo acedo y ramplón que nos ha cubierto en los días pasados o en las semanas pasadas, poco favor le hace a la economía y al país en su conjunto. Aquí sí podríamos decir, ya basta de mentiras, cuando menos una verdad, recordando aquella caricatura que creo que fue del ingeniero Abel Quesada, aquí en Excelsior, cuando en el principio del sexenio del presidente López Portillo eran puras verdades y verdades y verdades de cómo había recibido el gobierno y el país después de los 6 años tormentosos del presidente Echeverría. Y él puso en su cartón diario aquí en Excelsior: señor presidente, ya basta de verdades, por favor una mentirita. Aquí sería exactamente lo contrario. Señores, ya basta de mentiritas, cuando menos una verdad, por favor. ¿Será satisfecha mi modesta petición? Lo dudo mucho, pero estaremos atentos a esas 3 fechas fatídicas que aquí se las vamos a comentar. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.